vamos a hablar de la clasificación de los triángulos. Los triángulos los vamos a clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, tenemos clases de triángulos según la medida de sus ángulos. Y tenemos también según la longitud de sus lados. Según la medida de sus ángulos, los vamos a clasificar en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Según la medida de sus lados, los vamos a clasificar en equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo acutángulo es aquel en que la medida de sus tres ángulos son ángulos agudos. Entonces tiene tres ángulos agudos. Recordemos que ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y recordemos que un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Recordando que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados. Vamos con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene la medida de sus tres lados, la longitud de sus tres lados iguales. Tienen la misma medida los tres lados. El isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados de diferente medida. Entonces, vamos a complementar trazando cada uno de los tipos de triángulos que hay. Entonces, para trazar un triángulo acutángulo, que es aquel que todos sus lados son agudos, entonces vamos a trazar un segmento y voy sobre ese segmento a colocar
ángulos agudos. Entonces recuerden que ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Entonces voy a trazar aquí un ángulo. Recuerden ubicar el transportador, el centro en el vértice. Iniciamos desde el 0, voy a trazar por ejemplo un ángulo de 50 grados. Este ángulo mide 50 grados. Vamos a trazar este otro ángulo también, que sea acutángulo. Entonces, por ejemplo, ahora ubicamos el centro en el vértice y como el ángulo lo vamos a contar hacia allá, iniciamos aquí en 0. Entonces 0, 10, 20, 30. ¿Sí? Tracémoslo, por ejemplo, de 60 grados. Entonces está en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Listo? Aquí van a ser 60 grados. Me quedó el triángulo. Este ángulo mide 60 grados. Este ángulo mide 50. Y este ángulo que me quedó acá, lo voy a medir colocando el lado inicial acá en 0, 10, 20, 30. Entonces aquí en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Este ángulo mide 70 grados. Cumple la propiedad de ser acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. Ángulo agudo, el que mide menos de 90 grados. Vamos a trazar ahora un triángulo rectángulo. Ya dijimos que el rectángulo es aquel en el que un ángulo, uno de sus ángulos, mide exactamente 90 grados. Entonces tracé el segmento y voy a medir un ángulo de 90 grados. Voy a comenzar aquí, este va a ser el centro del transportador para medir el ángulo de 90. Voy a iniciar aquí en 0 y voy a ubicar donde da 90 grados, que es acá. Trazamos el ángulo. Generalmente, como el ángulo es de 90, se utiliza esta notación, un cuadrito, y significa que ese ángulo mide 90 grados. No importa las otras medidas de los ángulos ni de los lados, porque estamos trazando un triángulo rectángulo, que es aquel en el que un ángulo mide 90 grados. Un triángulo obtusángulo dijimos que es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 menos de 180 grados. Es decir, podría ser 91, 95, 110, 179.9, ¿listo? Hasta 180. Más de 90 menos de 180. Voy a ubicar el ángulo obtuso acá. Entonces voy a tomar este como lado inicial del ángulo. Entonces estoy en 0. Voy a ubicarlo de 130 grados. Acá. Trazo. Esto mide 130 grados. ¿Listo? No importa la medida de los otros ángulos, ni importa la medida de los lados. Lo importante es que tenga un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 menos de 180 grados. Para trazar ahora el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Entonces, ¿qué proceso vamos a hacer? Vamos a tomar una medida. Por ejemplo, acá estoy tomando un segmento de 20 centímetros. Voy a trazar un triángulo equilátero de 20 centímetros. Para que los lados me queden iguales, necesito la ayuda del compás. Recuerden que este es el compás que ustedes tienen. Entonces, van a hacer centro en uno de los extremos y vamos a trazar dos arcos de circunferencia. Donde se intersequen va a ser nuestro tercer vértice del triángulo. Vamos a tomar entonces un compás. Vamos a hacer el centro
Ya tenemos un vértice y dos vértices del triángulo, nos falta el tercero. Vamos a tomar con el compás la medida. Entonces el centro del compás va a ir aquí. Aquí va a ir donde va el lapicito. Tomamos la medida y vamos a trazar un arco. Con esa misma medida, sin cambiarla, vamos a hacer centro en el otro extremo del segmento. Y vamos a trazar otro arco. Este punto de intersección entre los dos arcos es el tercer vértice del triángulo. Es decir, que ya lo puedo unir y quedó formado mi triángulo equilátero. ¿Listo? Este triángulo equilátero, por ejemplo, la medida es 20 centímetros. Si yo voy a mirar acá, pues este también me debe dar 20 centímetros. Y este lado también me debe dar igual a 20 centímetros. Vamos a trazar un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel en que dos de sus lados miden igual. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a trazar un segmento de 23 centímetros. Este segmento mide 23 centímetros. Voy a trazar otro segmento de 23 centímetros. Puede ser acá, puede ser allá, no importa. Este también mide 23 centímetros. Y voy a unir pues, los extremos para hallar el tercer lado. Este lado pues es el lado diferente. Y ese lado lo voy a medir, mide 13 centímetros. Isósceles, dos lados son iguales. Escaleno, sus tres lados son diferentes. Entonces, no sé, aquí voy a trazar, por ejemplo, un segmento que mida 21 centímetros. Voy a trazar otro segmento que mide 18 centímetros. Y acá este tercer segmento me quedó de 19 centímetros. 17. Entonces tenemos acutángulo, sus tres ángulos agudos, rectángulo tiene un ángulo recto, obtusángulo tiene un ángulo obtuso, equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, uno diferente, escaleno, tres lados diferentes. Este triángulo isósceles cumple una característica también, que como estos dos lados son iguales, los ángulos opuestos a ellos, o sea, este ángulo y este ángulo, también son iguales, tienen la misma medida. Entonces, otra forma de trazar un triángulo isósceles es tomando la medida de sus ángulos. Vamos a hacer aquí un isósceles, pero tomando la medida de los ángulos. Voy a trazar un segmento. Y sobre el segmento voy a trazar, por ejemplo, ángulos de 50. Entonces voy a empezar aquí, este es el centro, este es el lado inicial, cuento 50, entonces estoy en 0, 10, 20, 30, 40, 50. Trazo el ángulo de 50. ¿Listo? Me voy a ubicar en este otro segmento. Ahora este es mi lado inicial. Trazo también ángulo de 50. Este ángulo mide también 50 grados. Y si yo voy a mirar la medida, la longitud de los lados, este lado debe ser igual a este, dado que sus ángulos son iguales. Entonces tenemos, por ejemplo, que este mide 16 centímetros y vamos a ver que este mide igual, 16 centímetros. Este lado quedó diferente, mide 22 centímetros. Es otra forma de construir un triángulo isósceles.
triángulos, sean del tipo, de cualquiera de estos tipos, cumplen ciertas propiedades. La primera propiedad que cumplen los triángulos es que la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo la medida de este ángulo con este ángulo y este ángulo, me debe dar 180 grados. No importa si es obtusángulo, si es isósceles, si es rectángulo, cualquier triángulo debe cumplir eso. Miremos aquí en el acutángulo que tenemos las medidas de sus tres lados. Este mide 50, más 60 queda 110, más 70 queda 180. Es decir, que si yo sumo, le voy a poner aquí un nombre, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C en este triángulo, A es 60, B es 70, C es 50, eso me da 180 grados. Y así con cada uno de los triángulos. Siempre debe cumplir que la suma de sus ángulos interiores da 180 grados. Otra propiedad de los triángulos. Todo triángulo equilátero, ¿sí?, el que tenemos acá, equilátero es equiángulo. ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Pues que las medidas de sus ángulos internos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Como los tres lados son iguales, si yo voy a medir los ángulos, me voy a dar cuenta, vamos a medir este ángulo, aquí empiezo en 0, este ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Si medimos este ángulo, de este lado, me dirá también 60 grados. Y si medimos este es el lado inicial, va a medir 60 grados. Es decir, que es equilátero y es equiángulo. Tiene las tres medidas de los lados iguales, las tres medidas de los ángulos iguales. Otra propiedad de los triángulos. Si dos lados de un triángulo tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son de igual medida, que era la que habíamos visto con el isósceles. Como estos dos lados miden igual, estos dos ángulos deben medir igual. Aquí partimos de los ángulos y pues los lados opuestos deben ser iguales. Otra propiedad que tienen los triángulos, si dos ángulos de un triángulo tienen igual medida, entonces los lados opuestos a estos ángulos también son de igual medida, que son los que acabamos de ver. O sea, tenemos que si son los lados, pues los opuestos son los ángulos iguales, y si son los ángulos, los lados opuestos también son iguales. Esas dos propiedades se ven reflejadas acá en el triángulo isósceles, ¿no? Tenemos también que el triángulo más utilizado, el tipo de triángulo que más se utiliza en la trigonometría, va a ser el triángulo rectángulo. ¿Por qué el rectángulo? Vamos a centrar en este. Porque en el triángulo rectángulo se puede estudiar mediante el teorema de Pitágoras. Recordando, el teorema de Pitágoras permite determinar los lados que conforman un triángulo rectángulo. Entonces vamos a mirar en este triángulo rectángulo que el lado opuesto al ángulo recto, es decir, este lado, se llama hipotenusa. Además de eso, la hipotenusa cumple en que es el lado más largo del triángulo. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. La hipotenusa siempre va a ser la opuesta al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Y en el teorema de Pitágoras, entonces, si yo tengo las letras, digamos, este triángulo lo vamos a bautizar letras mayúsculas A, B y C. Los lados opuestos a los ángulos tienen el mismo nombre, pero los designamos con letras minúsculas. Es decir, A
este es el opuesto, la hipotenusa se va a llamar A minúscula. Si este es B, el al lado opuesto a ese ángulo es este, que se va a llamar B minúscula, y este que va a ser C. ¿Qué se cumple en el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso se llama A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. Lo importante no es aprendérselo con las letras, sino lo importante es ver qué dice el teorema. El teorema está diciendo, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si yo quisiera determinar no la hipotenusa, sino uno de los lados, pues voy a despejar esta fórmula. Entonces supongamos, quiero hallar es un cateto, no la hipotenusa. Al despejar esta fórmula, digamos dejar el cateto C solito, quedaría A al cuadrado menos, porque este B pasaría a este lado de la igualdad, me quedaría menos B al cuadrado igual a C al cuadrado. Quiere decir que de esta fórmula, si yo quiero hallar es un cateto, en este caso el cateto C, C al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya tengo al cuadrado. Entonces, con esto se trabajan las clases de triángulos y con las propiedades podemos mirar las medidas de los ángulos y de los lados.